Buenos días de nuevo, señorías. No voy a renunciar a un debate estimulante desde el punto de vista intelectual con usted, señor Ollero. Y la verdad es que me ayuda a reflexionar con sus afirmaciones, ¿no? Sobre todo desde el punto de vista de la honestidad intelectual, que a usted se la reconozco, como muchas veces le digo. Y además, me resulta también estimulante que le gusten también los clásicos, como a mí. Le agradezco que haya tomado nota en su intervención de mi referencia a Quintiliano y le agradezco en su intervención la referencia a Séneca. Hay una frase de Séneca, por cierto, muy interesante, que dice que para aquel que no sabe dónde va, cualquier viento es adverso, ¿no? Y en ese sentido, el Gobierno de La Rioja sí que tiene muy claro hacia dónde va, ¿eh? Pero no necesariamente coincide con su visión de una perversidad prácticamente rayana en lo apocalíptico con respecto a lo que queremos hacer, ¿no? Porque en absoluto no es voluntad mía ni del Gobierno de La Rioja ir en contra de la enseñanza pública, al revés, al revés. Queremos y estamos demostrándolo potenciar la enseñanza pública, pero eso no significa, y ahí es donde está uno de sus más graves errores, en mi opinión, que eso sea a costa de la concertada o al revés. Usted plantea esto como un juego de suma cero y se equivoca. Sinceramente creo que se equivoca. Creo que las dos redes pueden convivir con absoluta normalidad y creo que es un buen síntoma. Usted ha dicho una frase que le he oído en varias ocasiones y no me resisto tampoco a comentarla, y es el hecho de que ustedes, su grupo, consideran una anomalía desde el punto de vista internacional la existencia de dos redes, una red pública y una red concertada. Y no es así. De hecho, la figura de los centros concertados está presente en varios países europeos y también en otros países del mundo, ¿eh? Ustedes simplemente tienen una visión más similar a lo que pueda ser los países del antiguo bloque soviético o, en el ámbito democrático actual, más parecido a lo que es la República Francesa, por ejemplo, con la escuela pública francesa, ¿verdad? Pero también hay una iniciativa privada en el ámbito de la República Francesa, poco a poco. Por cierto, los modelos socialdemócratas del norte de Europa, nórdicos, también están volviendo poco a poco a introducir cada vez más centros de iniciativa social en su esquema, porque la raigambre de la ideología subyacente durante décadas en esos países ha demostrado unos malos resultados desde el punto de vista educativo. No es el caso de Finlandia, pero sí es el caso de Suecia y Noruega. Suecia y Noruega están ahora mismo cambiando absolutamente en muchos aspectos su modelo educativo y ya no es tan claramente el modelo clásico de escuela pública que usted reclama. Pero mire, decía que yo no puedo sino felicitarle por su coherencia, aunque seamos antagónicos en nuestro pensar. Y por eso creo que es bueno traer a esta Cámara este tipo de debates. Yo creo que a pesar de que tenga un cierto tono de déjà vu con respecto a lo que hablamos hace un año, pues vale la pena que volvamos a sacarlo. En eso coincido con usted. Mire, yo creo que la zona única de escolarización en ningún caso perjudica la enseñanza pública. Y lo digo y lo he mantenido públicamente y lo seguiré manteniendo porque nadie me ha demostrado lo contrario y al revés. Pienso sinceramente que cuando ustedes dicen que la escuela pública se ve perjudicada por estar en un entorno de libertad, están menospreciando a la escuela pública. Sigo pensando que la escuela pública tiene unos grandísimos profesionales, unos grandísimos proyectos educativos y una grandísima calidad, y me parece que los discursos como el que usted proclama, y en parte también el Grupo Socialista, lo único que hacen es perjudicar a la escuela pública. Yo lo que defiendo es que ambas redes compitan sanamente, no una competencia, como usted habla desde el punto de vista del negocio, sino sanamente desde el punto de vista de los proyectos diferentes, como también dentro de los propios centros públicos compiten entre sí o entre los centros privados concertados compiten entre sí. Es una competencia sana, no una competencia insana, como habla usted desde el punto de vista estrictamente del mercado. No es a ese tipo de competencia la que me refiero. Es una competencia estimulante desde el punto de vista de cuál es el centro que más calidad tiene o más se ajusta a las necesidades de la familia, que pueden ser por diversos criterios, cercanía, proyecto educativo relacionado con otros elementos como puede ser la ecología, el teatro, la oratoria o las artes escénicas o las artes musicales. Da igual
hay muchas variedades o incluso proyectos didácticos diferentes. ¿Por qué no? En esa pluralidad está la riqueza y entiendo que esa riqueza es buena para todos. Decía también la señora Villuendas en su intervención que son tiempos desafiantes en lo demográfico. Es verdad, eso es cierto. Pero también he manifestado públicamente en varias ocasiones que es voluntad del Gobierno que en la medida de lo posible, y así se ha demostrado en esta última escolarización pasada, del curso pasado, y por supuesto en la futura, que nuestro empeño es mantener en lo posible las estructuras de los centros, tanto públicos como concertados, porque eso es lo que da estabilidad a los proyectos, incluida la escuela rural, que comparto, señora Villuendas, la preocupación por la escuela rural. Estamos ahora manteniendo varios grupos con inferioridad de 4 alumnos en el ámbito rural y no me pesa, creo que es bueno, aunque es verdad que hay que hacer un seguimiento para mantener una razonabilidad. En cualquier caso, insisto que no hay ninguna razón desde el punto de vista de favorecer a una red u otra en el establecimiento de una zona única. Lo que hay es una necesidad de mejorar la gestión, de considerar, eso sí, un área metropolitana. Decía la señora Villuendas, oiga, ¿y por qué no mete usted Aldeanueva? O ¿por qué no, perdón, Alberite? ¿O por qué no mete usted Albelda? O tal. Oiga, es que hay una coherencia incluso apreciable desde el punto de vista urbanístico, muy sencilla de ver en cualquier plano, por la cual podemos hablar de un continuo urbano en el área metropolitana de Logroño entre Logroño, Lardero y Villamediana. Esa es una realidad evidente. Por otra parte, evidentemente podríamos extenderlo a más círculos concéntricos, pero parece lo más natural. Decían ustedes que es necesario también fomentar las plazas públicas en el 0-3 años. Lo hemos hecho, lo estamos haciendo. Acabamos de abrir en Torrecilla de Cameros plazas públicas de 0-3 años. Estamos también potenciando convenios con diferentes ayuntamientos de La Rioja para potenciar esta enseñanza de 0-3 años. Y lo que nosotros defendemos ya desde la ley de 2019, que tuve el honor de participar en su génesis como consejero, en que el desarrollo de la libertad de educación infantil, perdón, del desarrollo de la oferta de educación infantil debía ser en libertad y capacidad también de tener calidad y crear plazas en el número suficiente, con un concepto además de extensión gradual que, por cierto, empezó por la zona rural, sin decir pública o privada. Y luego se extendió el modelo de bono infantil, que ha permitido a esta comunidad autónoma de La Rioja pasar en pocos años de los últimos puestos en plazas de educación infantil 0-3 a estar en los primeros de España. Porque creemos que es bueno desde el punto de vista educativo, no solamente desde el punto de vista de la conciliación. Y en cuanto al Grupo Socialista, si tanto empeño tenían ustedes por las plazas públicas de 0-3 años, ¿por qué no eliminaron el bono infantil? Me gustaría preguntarles. Entonces, desde ese punto de vista, avalaron nuestra política. Y si avalaron nuestra política, por lo tanto, no se atrevan ahora a discutirla. Desde ese punto de vista, me gustaría también reivindicar algunos elementos fundamentales que tienen que ver con el aspecto jurídico que usted ha citado, ¿no? Citaba el artículo que ha también relatado la diputada Armendáriz y luego hacía alusión también a Save the Children, organizaciones no gubernamentales, que es verdad que tienen una cierta raigambre en el ámbito educativo para defender ese concepto de que la igualdad está menoscabada porque la red pública concertada en La Rioja es grande. No. Mire, yo no voy a citar a Save the Children. Yo voy a citar jurídicamente, y ya lo hice hace un año en esta misma Cámara, el artículo 26.3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Qué dice el artículo 26.3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos? Los padres tendrán derecho preferente, subrayo, preferente, a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. Por lo tanto, corresponde a los poderes públicos, entre los cuales está la Consejería de Educación de La Rioja, allanar todos los elementos que puedan perturbar esa capacidad de disminuir la libertad de elección. Y en ese contexto estamos cumpliendo la Declaración de los Derechos Humanos. Y en ese contexto debe interpretarse la Constitución española. Y en ese contexto, por tanto, estamos hablando de defender un derecho humano fundamental, cual es el derecho a la educación, en el que va unido, como dos cadenas de ADN que se compenetran mutuamente, la igualdad, en la que coincido con usted, con la libertad, que usted parece denostar. Las dos cosas son necesarias, no son incompatibles. Y por último, me gustaría también referirme al hecho de que usted cita que la cohesión social se ve mermada en La Rioja por los centros concertados.
No es cierto. Los centros concertados de La Rioja están entre los más altos de España en cuanto a porcentaje de acogida de alumno de minorías étnicas e inmigración. Están también entre los más altos de España en tener aulas que atienden a la diversidad. Por cierto, en elementos tan importantes como la salud mental. La salud mental se empezó a tratar de una manera más importante en la red pública, de manera especializada en los centros concertados a través de las aulas de graves trastornos de la personalidad, que ahora se llaman aulas terapéuticas. ¿Y sabe usted por qué? Porque hubo determinados titulares de centros concertados que, conforme a su propio ideario, creyeron en ese proyecto. Y tan solo después, al cabo de unos años, se incorporaron a algún centro público. Porque hubo resistencias iniciales. Y me agrada el hecho de que ahora también las haya en centros públicos. Creo que es necesario. Pero yo le desmonto su mantra. Los centros concertados no son menos acogedores de la diversidad que los centros públicos. No lo son. Lo niego categóricamente. Y si no, váyase usted al Colegio de San Andrés de Calahorra. A ver qué capacidad de diversidad tienen allí. O váyase usted a Los Boscos. O váyase a otros. Entonces, desde ese punto de vista, mire, voy a recoger también el guante que usted lanzaba sobre la igualdad. Usted dice, no, el sistema educativo se tiene que basar en la igualdad. Yo digo, se tiene que basar en la igualdad y también en la libertad. También en la libertad. Y en la libertad me gustaría, y para terminar, retrotraerme a una frase de Fernando de los Ríos, alguien muy querido en el ámbito del Partido Socialista, que, por cierto, era muy cercano al Partido Comunista, pero después de ir a la Unión Soviética en la época de Lenin, se volvió moderado, más moderado como Besteiro. Y le dijo en un viaje a Lenin, ¿cuándo en la Unión Soviética habrá libertad? Y Lenin le contestó, ¿libertad para qué? Yo lo que digo es, libertad para que los padres puedan elegir. Igualdad sí, con libertad para que los padres puedan elegir. Y decía usted, rememorando lo que ha citado el Grupo Vox con respecto a la señora Celaá. Los hijos no son de los padres. Evidentemente no son una propiedad de los padres. Pero sí defiendo, y defenderé siempre, el derecho y el deber de que las familias y los padres, por tanto, padre y madre, se involucren en la educación de sus hijos. Eso es lo que está preservado en la Declaración de los Derechos Humanos. Y efectivamente, dentro de la patria potestad, aunque los derechos de los alumnos, el derecho a la educación es de los alumnos y alumnas, es un deber de los padres, dentro de sus convicciones, recogido por la Declaración de los Derechos Humanos, intentar plasmar lo que ellos quieren mejor para sus hijos. De lo contrario, si nosotros al núcleo de la patria potestad le eliminamos la capacidad de decidir sobre la educación de los hijos, sobre qué modelo de educación quieren, estaríamos eliminando lo que es el Sancta Sanctorum, el núcleo de la patria potestad, que es precisamente elegir el mejor futuro para los hijos conforme a las propias convicciones. Eso es la puerta al totalitarismo, señor Ollero, y nosotros defendemos la libertad. Por tanto, creemos y confiamos en los riojanos. Creemos y confiamos que el nuevo decreto de escolarización profundizará en la libertad. Y creemos y defendemos que la libertad, junto con la igualdad, es lo mejor para el sistema educativo de La Rioja. Muchas gracias. Gracias, señor consejero.